Eso que dice la gente de Evo, que es un autogolpe para convalidarse Arce y porque tiene miedo que Evo le gane las elecciones. Bueno, ¿qué las suspicacias de que esto es un autogolpe? Porque él venía siendo un hombre muy vinculado a Arce en esa disputa, a tal punto que esta semana él sale en televisión y en el marco de esa tensión y esa disputa con Evo, dice ante las cámaras, estamos hablando del jefe del ejército, en uniforme, dice ante las cámaras, hay que meterlo preso a Evo. El monio final de del día trágico de ayer fue, y tenemos el video, cuando lo detienen al general golpista y él convalida la versión del autogolpe. Claro. Sacamos los blindados y él dice, Arce me dijo, sacá. Transportistas por Y esas empresas que están ahí tienen de alguna manera la fuerza que tiene el campo acá. ¿Qué es lo que me dicen a mí que va a pasar en Argentina? Es decir, lo estamos dejando con un nivel de fortaleza a las petroleras con esta ley que van a ser peor que el campo cuando manejen sus dólares, porque el campo de alguna manera está un poquito más atomizado. Acá va a haber 2 o 3 petroleras que te van a decir si te van a dar dólares o no te van a dar dólares. En Argentina hoy el Congreso le va a entregar el joystick del poder a las corporaciones. ¿A quién? A las corporaciones. O sea, las corporaciones ya manejan el poder de manera informal. Hoy formalmente se le va a entregar el joystick. No sé si va a haber ceremonia o no, pero va a decir, tomá, corporación, esto es tuyo. Y lo que vemos en Bolivia es el producto de eso. Ayer ocurrieron 2 hechos absolutamente concatenados, que es el juicio a estos soldaditos, a esta mano de obra de la derecha que intentó matar a Cristina. Cristina como un baluarte no solo de lo popular, sino de lo nacional. De la diferencia, de la lucha por los intereses nacionales, un símbolo de todo eso desde hace mucho tiempo. Y el mismo día hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Hay que recordar las palabras de la generala Richardson hablando del triángulo del litio y diciendo nuestros recursos, decía, ¿sí? Como propios, esos recursos son de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ayer ocurrieron esas 2 cosas. Hoy se va a terminar de aprobar la ley bases en donde se saca la palabra prioridad de autoabastecimiento y entonces esos enormes recursos naturales que tiene Argentina ya no van a ser para el desarrollo de una industria pujante de Argentina, que permita a la vez convertir a Argentina en un gran exportador y que desarrolle una industria que genera valor agregado para exportar, cambiar la ecuación de exportación tan mala que tiene Argentina, que exporta commodities, y entonces generar empleo de calidad, ¿sí?, de los argentinos vendiendo cosas al exterior. Todo eso cambia hoy. Todo eso cambia ahora. Entonces, quizá lo que nos pasó en los últimos años es la maldición del litio y no la bendición del litio. Es decir, la región se ha vuelto un polvorín. Vivimos en una no democracia, en una farsa de democracia, en donde solamente la gente engañada piensa que vive en democracia. Son muchos los engañados, son muchos los que no entienden del todo qué es lo que está ocurriendo. Pero la verdad es que la bajísima densidad democrática que hay y que se fue acentuando en los últimos años, me parece a mí está íntimamente relacionada con esta entrega que estamos haciendo. Ayer lo escuchaba de Loredo, sinceramente va a pasar en la historia ese muchacho, que dice que está bien, nos dicen que somos unos degenerados y mañana vamos a acompañar. De Loredo como una caricatura del político actual, ¿no? Caricatura, dicen, bueno, un poco exagerado, pero la mayoría son eso. La mayoría son eso. Y no responden al monigote que está de presidente, responden a estos intereses. Estos son los que lo aprietan. ¿Sí? Los que intentaron matar a Cristina, los que hicieron el golpe ayer en Bolivia y los que presionan para que hoy, entre otras cosas, se entreguen esos recursos naturales nuestros y de las próximas generaciones, porque es intergeneracional, que podrían cambiarle la vida a millones de argentinos. Vamos a tratar de explicar un poco qué pasó, porque realmente es algo distinto a los intentos de golpes que vimos en Bolivia y en otros países. Primero, contar que la primer particularidad que tuvo fue que mientras estaba pasando el intento de golpe, toda la dirigencia política, toda la sociedad civil, sin distinciones, inclusive aquellos que habían encabezado y concretado el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, salieron a rechazar lo que estaba pasando. Esa fue la primera señal de que
En general, yo te diría que un golpe de Estado siempre tiene una pata civil. A veces la pata civil es más visible, a veces es menos visible, pero la pata civil es intrínseca a que un golpe tenga éxito, ¿no? Salvo en algunos países donde casi no hay partidos políticos, etcétera. La segunda característica es que uno preguntaba a ver qué estaba pasando en el resto del país, ¿no? Porque en 2019, si se acuerdan, la pata civil eran las protestas en la calle, la policía también estaba movilizada y fueron avanzando hacia la paz. Bueno, acá no había pasado, acá no pasó esto. Las otras dos armas, la fuerza... la única arma que se levanta y solamente una parte es el ejército. Las otras dos fuerzas nunca participaron. Y en el caso del ejército lo que me decían es, están acuartelados en el resto del país, pero nos aclaran que ellos no tienen intención de movilizarse. O sea, solo los que se movilizaron son unas unidades de la capital y del Alto, que es como... Yo siempre digo, es como los suburbios, es otra ciudad, pero están pegadas e intrínsecamente son la misma ciudad, digamos, ahí es como todo un gran conglomerado. Y lo que nos decían es en general son las unidades más politizadas, porque son los que están en contacto directamente con los altos mandos, con el gobierno, digamos, hay como un vínculo ahí. Y después cuando vos veías lo que pasaba, hay un analista con el que hablamos ayer que se llama Fernando Molina, un gran escritor y también a veces hace artículos periodísticos, que me decía, incómodo con la comparación, pero me decía, imagínate que un jefe militar quiere protestar. Bueno, es algo así. Va con su blindado al medio de lo que para ellos sería la Plaza de Mayo y trata de entrar y decir, me destituyeron, no estoy de acuerdo. ¿Y qué es eso que dice la gente de Evo, que es un autogolpe para convalidarse Arce y porque tiene miedo que Evo le gane las elecciones? Bueno, esto tiene atrás dos grandes crisis. Por un lado, una crisis política. Todos recuerdan que cuando se logra la vuelta de la democracia en Bolivia, Evo no podía ser candidato y va como candidato quien había sido su ministro de Economía, ¿no? Arce, que es el actual mandatario. Al poco de asumir, empiezan las diferencias y se empiezan a diferenciar. Quienes conocen un poco el palo de los dos lados, lo que cuentan es que Evo Morales, por un lado, está en desacuerdo con cómo estaba gestionando y por otro lado, Evo había sido muy claro que él quería volver a tener un liderazgo y que ese liderazgo también pasaba por la posibilidad de una candidatura, cosa que Arce de manera más directa o indirecta, y ya vamos a ver cómo, tocando la justicia, siempre le negó. O por lo menos al principio le dijo competimos y después a través de la justicia le negó. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado las altas cortes metieron en un fallo medio así como de rebote una explicación de por qué estaría inhabilitado Evo Morales. Y ahí terminó de estallar el conflicto, porque en Bolivia pasa algo con la constitución que creó durante el gobierno de Evo, que es, que acá Ari quizás puede comentar, que los altos tribunales allá se eligen los miembros por voto popular, pero se eligen por voto popular, pero antes los candidatos tienen que ser aprobados por el Parlamento, por la Asamblea. Y lo que pasa en la Asamblea ahora es que nadie tiene mayoría, porque la mayoría la tenía el MAS, el partido de Evo, pero ahora está dividido. Entonces lo que pasó es que el año pasado tenían que ser las elecciones judiciales a fin de año para renovar a estos tribunales que supuestamente tienen que tomar esa decisión si Evo puede participar o no, y no se podían poner de acuerdo en qué candidatos presentar desde el Parlamento. Entonces, una cosita, sí. Eso que vos dijiste es clave. Hay un fallo de los altos tribunales donde no resolvieron que no se puede presentar, pero en el medio de toda una argumentación para otra cosa opinaron. Lo metieron. Entonces no está en la parte resolutiva, no es que decidieron. Pero está la opinión de la Corte. Y por eso que decía Lau al principio, los civiles siempre están, a veces se los ve, a veces no. Claro. Entonces, ¿qué pasó? En esta cosa de que no terminaban de presentar candidatos y que la elección judicial era en diciembre, las altas cortes decían prorrogarse de manera indefinida sus mandatos hasta que se solucione el problema. Y ahí termina de estallar el conflicto entre Evo y Arce, al punto de que Evo empieza a movilizar su gente, hay bloqueos durante semanas. En febrero, Arce da el brazo a torcer y convoca elecciones judiciales que hay tiempo a convocarlas hasta septiembre, Pero ¿qué pasa? Siguen sin destrabar el tema en el Congreso. Entonces, ¿qué nos encontramos hace solo un mes? Hace solo un mes una situación extremadamente rara,
con un Congreso a oscuras y recién fumigado, cuando Arce estaba en el exterior, el titular del Senado, que es un hombre de Evo, que es Andrónico, decide convocar para destituir a los magistrados que se habían autoprorrogado sus mandatos. Y ahí lo que vemos, y me parece muy interesante porque es lo que denunció ayer el MAS de Evo, es que lo que hay es una desinstitucionalización del país. Porque vos tenés sectores que dicen lo que está haciendo el gobierno no es legítimo, sectores que dicen lo que está haciendo la asamblea no es legítimo, y sectores que dicen lo que está haciendo los judiciales no es legítimo. Entonces lo que está pasando ahora es que distintos sectores muy movilizados del país están cuestionando lo que están haciendo los tres poderes. Claro. En esa situación de debilidad empieza a surgir cada vez más con más fuerza este general que vimos ayer y que se hizo tan famoso, Zúñiga, que es el que encabezó el intento de golpe de Estado, el que estaba en el blindado y rompe las puertas del Palacio de Quemado. Seguramente tenemos esa imagen, es muy fuerte. La otra imagen que circuló es cuando se enfrenta el presidente Arce con él y lo apura. Bueno, ¿por qué las suspicacias de que esto es un autogolpe? Porque él venía siendo un hombre muy vinculado a Arce en esa disputa, a tal punto que esta semana él sale en televisión y en el marco de esa tensión y esa disputa con Evo, dice ante las cámaras, estamos hablando del jefe del ejército, en uniforme, dice ante las cámaras, hay que meterlo preso a Evo, no vamos a permitir que vuelva a dirigir el país. Claro. Esto no puede ser, no van a volver a dirigir este país los que gobernaron durante 30 años. En ese contexto, Evo dice, me quieren meter en gana. Claro. Al día siguiente, Arce, bajo la presión, dice que lo destituye. Y acá, Fernando Molina me volvió a decir una cosa que dice, esta es la característica típica del gobierno de Arce. Anuncia una decisión, pero no la toma. Y legalmente, si él no presenta un sustituto, el ejército seguía diciendo que sin un sustituto legalmente él seguía dirigiendo. Y claro, lo que fue a hacer ayer, al romper las puertas del Palacio de Quemado, que vendría a ser como una casa rosada para nosotros, aunque ahora el gobierno gestiona al lado, pero es ese simbolismo, fue pedir su cargo de vuelta. ¿Y por qué sintió que tenía la posibilidad de pedir su cargo? Por el nivel de debilidad. Claro. Porque creo que ahora, estaba me dicen que Arce ha sido mucho más laxo en su relación con las energéticas y en las empresas que trabaja ahí, que no es Evo. No. Las empresas, las empresas están con Arce. Porque la otra pata de esta debilidad es la crisis económica grave que está viviendo el país. Claro. Y algo que podemos entender nosotros, principalmente todos te dicen, faltan dólares. Y como faltan dólares, no pueden importar, hay bloqueos de transportistas porque y esas empresas que están ahí tienen de alguna manera la fuerza que tiene el campo acá. ¿Qué es lo que me dicen a mí que va a pasar en Argentina? Es decir, lo estamos dejando con un nivel de fortaleza las petroleras, con esta ley, que van a ser peor que el campo cuando manejen sus dólares, porque el campo de alguna manera está un poquito más atomizado. Acá va a haber 2 o 3 petroleras que te van a decir si te van a dar dólares o no te van a dar dólares. Y de alguna manera le están desordenando la economía a Bolivia, tipos que Arce flexibilizó la forma en que se relacionaban con el Estado y que hoy empiezan a tener mucho poder. Lo que pasa en todo el mundo, digo, ¿no? Las empresas empiezan a volver más poderosos que los Estados-nación. Y el peligro de tener un gobierno que no toma decisiones, que pierde legitimidad ante los ojos de los que supuestamente está representando. Y además, perdón, pero creo que hay que ponerlo, el monio final de del día trágico de ayer fue, y tenemos el video, cuando lo detienen al general golpista y él convalida la versión del autogolpe. Claro. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. No hay necesidad, yo vengo, por eso vengo. Viene general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6. Sacamos los blindados y él dice, Arce me dijo, sacá. Bueno, aún si esto no existiera, lo que a mí me decían es, Arce puede tener una victoria pírrica
porque lo vimos ayer, un baño de masas que se dio al final, Claro. ese apoyo. Esa es la escena posterior a esta, ¿no? Que Exactamente. convalida las sospechas. Pero lo que Claro, Se claro. buscaba hacer una especie de Claro. baño de masas de Claro. respaldo popular. Me hizo acordar mucho la imagen de la casa está en orden, ¿no? Se fue 6 meses antes, Alfonsín. Pero, También pero todo perdón, la convicción en Bolivia es que No, esto pero va- el establishment opera para Arce, no para Evo. Es que Yo ahí- creo que el establishment, como siempre digo, el establishment, inclusive las potencias extranjeras, nunca les sirve tampoco el descontrol y la debilidad al punto de no poder ejercer decisiones. Y me parece que lo que está pasando ahora y lo que me decían es, esto va a intensificar la disputa con Evo, porque Evo lo que está pidiendo es déjenme competir en las elecciones y se tiene que definir ahora. Y si él sigue en esta dinámica de no tomar decisiones, se va a empezar a trazar todo el calendario electoral. Y Evo tiene todavía, es verdad que perdió un apoyo grande, por ejemplo, en la clase media, pero sigue teniendo una capacidad de movilización como no tiene otro dirigente en Bolivia. Bueno, Claro. eso es un tema. La interna, digo, cualquier similitud con la situación argentina no es pura coincidencia. Argentina, O sea, la interna, ecuatoriana, o sea, brasileña. pero en el caso de, yo recuerdo en el caso de Arce y Evo, los bolivianos me preguntaban, ¿nos está pasando lo mismo que ustedes con Alberto y Cristina? Sí, O sea, la interna de un presidente que no es y de un líder que piensa que ese presidente tiene que hacer lo que él quiere, termina, entre otras cosas, debilitando tanto un gobierno con todo esto que cuenta. Yo, que creo- ahí- cuenta yo Lau. igual creo que acá se mantuvo, y creo que porque Cristina también siempre fue muy institucionalista en algunas cosas, Claro, ahí que no se tanto, mantuvo, sí. se mantuvo una preservación de las instituciones mínima, que Sí. eso es lo que está pasando en Bolivia. Claro, que ya pasó sí, sí, en sí, el sí. pasado, que se cayera completamente, y ahí es donde viene el caos, y ahí es donde viene la violencia en las calles y no sabes para dónde salen. Sí. Che, Dos cosas. Una muy importante, quiero retomar lo que vos decís porque voy a pasar algo muy, muy serio. En la Argentina hoy el Congreso le va a entregar el joystick del poder a las corporaciones. ¿a quién? A las corporaciones. Ah. O sea, las corporaciones ya manejan el poder de manera informal. Hoy formalmente se le va a entregar el joystick. No sé si va a haber ceremonia o no, pero va a decir, tomá, corporación, esto es tuyo. Y lo que vemos en Bolivia es el producto de eso. Bolivia tiene el récord latinoamericano de golpes de Estado. El Palacio del Quemado se llama así porque tuvo un golpe de Estado en el siglo XIX, y se incendió la Casa de Gobierno. Por eso se llama Palacio del Quemado. Es decir, que tiene una tradición de golpes de Estado más intensa que incluso otros países de la región, donde ya también hay una tradición intensa de golpes de Estado. ¿Por qué se produce esa secuencia? Porque Bolivia siempre fue rico en minerales y en recursos naturales. No hace falta releer Las Venas Abiertas, pero quien quiera hacerlo está invitado, porque es un extraordinario texto que nunca pierde vigencia, entre otras cosas porque cuenta la historia de saqueos sobre Bolivia y sobre América Latina, pero particularmente sobre Bolivia. Entonces Bolivia tiene esta característica, la de ser un país rico en lo que el mundo necesita de América Latina, sus recursos naturales, y pobre en su estructura social. La estructura social de Bolivia, a excepción de un periodo de recuperación del gobierno de Evo, nunca pudo doblegar esta fisonomía del 90-10. 10% súper rico, vive en un barrio en las alturas de La Paz, aparte es muy impactante, ves desde esas alturas a la olla pobre, o sea, incluso hasta la fisonomía urbana es muy elocuente en esta estructura social, donde hay un sector súper rico, multimillonario, y una mayoría pauperizada. Llegó al extremo Bolivia de tener un presidente que hablaba en inglés. Sí, Carlos Mesa. Llegó, Sánchez Lozada. Sánchez Lozada. Llegó al extremo de tener un presidente Sí. que hablaba en inglés. Mis queridos Hablaba mal compatriotas, castellano. decía. Hablaba mal Y hablaba mal castellano. Hablaba mejor sí. inglés que castellano. Bueno, Sí. puesto por Estados Unidos para administrar de manera directa los recursos que Laura Richardson considera propios, el litio, los recursos naturales. Bueno, la Argentina hoy va a firmar ese sendero, va a formalizar ese camino. Lo van a votar los de la Libertad Avanza, los del PRO, los radicales y los peronistas. Y ahí me quedo con tu ejemplo de Loredo,